Hola a todos y todos, bienvenidos a nuestra primera clase de la materia denominada Modelos de Intervención en Crisis. Mi nombre es Gonzalo Castaños y voy a ser tu acompañante en este recorrido por uno de los campos más apasionantes y necesarios de la psicología. Entender cómo las personas enfrentamos momentos de quiebre y de desorganización, cómo podemos ayudar en esos momentos y que se conviertan en oportunidades de crecimiento. Hoy iniciamos la clase número 1 denominada Fundamentos Teóricos de la Crisis. Vamos a ver las bases conceptuales que nos van a ayudar a comprender qué es una crisis, cómo se manifiesta, cuáles son sus etapas y qué factores influyen para que una persona salga fortalecida o, por el contrario, profundamente afectada. Antes de iniciar, voy a hacer la transición acá. Y antes de iniciar, pues, y de entrar en materia, vamos a hacer un pequeño encuadre. El objetivo que tenemos el día de hoy, al finalizar esta clase, es que ustedes puedan definir con claridad qué es una crisis y diferenciarla de otros conceptos como estrés o enfermedad mental. Identificar cuáles son las características esenciales de una crisis, su temporalidad, la desorganización que genera y el colapso de las estrategias de afrontamiento. También buscamos reconocer cuáles son los componentes claves como el suceso precipitante, la percepción subjetiva y la desorganización resultante. Conocer los principios fundamentales de la teoría de la crisis y las etapas propuestas por autores como Kaplan y Wolowitz. También analizaremos los efectos personales, sociales y materiales que influyen en la resolución de una crisis. Para que tengamos una idea de lo que vamos a ver el día de hoy, pues primero vamos a definir qué es una crisis. O sea, vamos a construir una definición sólida. Vamos a ver la etimología, el peligro y la oportunidad. ¿Por qué el lenguaje nos revela mucho? Vamos a ver las características principales que distingue a una crisis de otras experiencias difíciles. Los componentes de la crisis como el suceso precipitante, la percepción subjetiva, la desorganización, también los principios claves de la teoría de la crisis, incluyendo la diferencia entre crisis y circunstancias de desarrollo. También las etapas de las crisis de Kaplan y Wolowitz, que nos van a ayudar a entender cómo evoluciona una crisis en el tiempo. Y los factores que influyen en la resolución y que hace que una persona salga adelante. Finalmente, una distinción importante: crisis, estrés y enfermedad mental. Conceptos que en ocasiones suelen confundirse. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué entendemos por crisis en psicología? A lo largo de la historia, muchos autores han intentado definirla, pero una de las definiciones más completas y utilizadas es la de Carl Schleich, quien nos dice: una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando los métodos acostumbrados para la solución de problemas. En esta definición necesitamos destacar tres elementos clave. Primero, ¿qué es un estado temporal? Y que vamos a estar reiterando a lo largo de esta presentación. O sea, al decir que es un estado temporal, significa que no es algo que dure para siempre. Esto nos da esperanza, ¿no? La crisis, por muy intensa que sea, tiene un inicio y tiene un final. No es un rasgo permanente de la personalidad. Segundo, hay trastorno y hay desorganización.
La persona que atraviesa una crisis no es la misma que era antes. Sus emociones pueden estar a flor de piel, sus pensamientos pueden estar confusos, sus hábitos cotidianos se rompen. Es como si la estructura interna que sostenía su vida se hubiera derrumbado de forma temporal. Y tercero, que las herramientas habituales no funcionan. Todos nosotros a lo largo de nuestra vida desarrollamos formas de enfrentar problemas. Estas pueden ser hablar con un amigo, distraernos, planificar, pedir consejo, pero en una crisis, estas estrategias que antes nos funcionaban resultan insuficientes y la persona siente que todo lo que intenta no sirve. Imaginen a alguien que siempre ha resuelto sus conflictos hablando, pero de repente, cuando su pareja le dice que quiere separarse, se queda sin palabras, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar. Esa sensación de no sé qué hacer es el corazón de la crisis. Para que lo puedas visualizar mejor, piensa en una máquina con engranajes. Cuando no funciona bien, todos los engranajes encajan. Pero cuando algo se rompe, los engranajes empiezan a rechinar, a moverse de manera desordenada. Una crisis es ese momento donde los engranajes de nuestra vida más bien ya no encajan como antes. Antes de seguir, quiero detenerme en un aspecto que me parece fascinante, el origen de la palabra crisis. La palabra en español viene del griego, krinein, que significa decidir. Pero hay un concepto aún más rico. En chino, la palabra crisis se describe con dos caracteres. Wei, que significa peligro, y Yi, que significa oportunidad. Esta combinación extraordinaria porque captura la esencia misma de la experiencia de crisis. Una crisis no solo es un peligro, no es solo un riesgo, también es una oportunidad, una posibilidad de cambio, de crecimiento, de transformación. Piénsenlo así. Una crisis, todo lo que conocíamos se tambalea. Las viejas estructuras se caen y aunque eso nos da miedo, también hay espacio para construir algo nuevo. No es casualidad que muchas personas, después de pasar una crisis profunda, digan que se convirtieron en una versión más auténtica de sí mismas, que aprendieron cosas que de otra manera no habrían aprendido. El peligro está claramente en que la crisis puede derivar en conductas destructivas como el suicidio, la violencia, el aislamiento crónico, la depresión prolongada. La oportunidad está en que si la persona es acompañada de forma adecuada, puede salir fortalecida con nuevas herramientas, con una visión más realista de sí misma, del mundo. Este concepto es la base de todo modelo de intervención en crisis. No se trata solo de aliviar el sufrimiento, sino de aprovechar el momento de vulnerabilidad para generar crecimiento. Por eso, cuando trabajamos con personas en crisis, siempre tendremos presente que estamos ante una oportunidad. Ahora que tenemos una definición inicial, vamos a profundizar en las características que distinguen a una crisis de otras experiencias difíciles. Estas son 4, la están viendo en pantalla, y cada una nos dará pistas importantes para poder identificarlas. La primera es que es temporal. Ya lo mencionamos, pero vale la pena insistir. Una crisis tiene un inicio y un final. No es un estado permanente. Kaplan, uno de los pioneros en este campo,
señalaba que típicamente una crisis se resuelve en un periodo de 4 a 6 semanas. Esto no quiere decir que la persona está completamente recuperada en ese tiempo, ojo con eso, sino que la fase más aguda de desorganización suele durar ese periodo. Después de eso, aunque la persona pueda seguir procesando lo ocurrido, ya no está en estado de crisis. Otra característica es que hay desorganización emocional y conductual. La persona puede llorar sin control, tener ataques de ira, no poder dormir, comer en exceso, dejar de comer, tener pensamientos confusos. Las rutinas se rompen. Por ejemplo, la persona que era puntual empieza a llegar tarde. La persona que era activa se queda en cama. La que era comunicativa se aísla. La tercera característica es la incapacidad adaptativa, o sea, para resolver problemas con los métodos habituales. Esto es clave. No es que la persona haya perdido todas sus capacidades, es que las estrategias que antes le funcionaban ya no. Es como si el repertorio de herramientas que tenía se hubiera quedado corto. Por eso, en intervención en crisis, una de nuestras tareas es ayudar a desarrollar nuevas herramientas. Cuarta característica, el potencial de cambio. Este puede ser positivo o negativo. La crisis puede llevar a una persona a un funcionamiento más bajo que antes, con más limitaciones, con más miedos, con más aislamiento, pero también puede llevar a un nivel más alto de funcionamiento, con más autoconocimiento, con más resiliencia, más claridad sobre lo que quiere en la vida. Todo depende de cómo se maneje la crisis y del apoyo que recibe la persona. Para ilustrarlo de una mejor manera, imagínate dos personas que pierden su empleo. Una se aísla, deja de buscar trabajo, empieza a beber, se convence de que no sirve para nada. Mientras tanto, la otra, aunque al inicio se desorganiza, busca apoyo en su familia, actualiza su currículum, explora nuevas áreas laborales y termina encontrando un trabajo que le gusta más que el anterior. La misma crisis, dos resultados diferentes. Para entender cómo se desencadena una crisis, necesitamos analizar estos tres componentes. Estos interactúan y nos ayudan a entender por qué un mismo evento puede ser una crisis para una persona y no para la otra. El primero de estos es el suceso, ¿vale? Es el evento que desencadena la crisis. Puede ser algo externo, algo evidente, como un accidente, una muerte, un despido. O puede ser algo más sutil, como un comentario un comentario que resuena en una herida antigua, o la acumulación de pequeñas tensiones que terminan por desbordar a la persona. No es el suceso en sí mismo. Lo que define la crisis es cómo impacta en la persona. El segundo componente es la percepción subjetiva. Aquí la clave es entender la diferencia entre una crisis y un simple problema. La forma en que la persona interpreta lo que sucede determina si habrá crisis o no. Taplin, otro autor importante, habla de mapas cognitivos. Todos tenemos un mapa mental de cómo es nuestro mundo, de cómo deberían ser las cosas. Cuando ocurre un evento que no encaja en ese mapa, que lo contradice, la persona se desorganiza. Por ejemplo, una persona que siempre creyó, que su matrimonio era sólido, cuando descubre una infidelidad, su mapa se rompe.
no sabe dónde está parado, su percepción del mundo se desmorona. El tercer componente es la desorganización. Es la respuesta global, no es solo emocional, aunque las emociones suelen ser lo más visible. En una desorganización que afecta todas las áreas, pensamientos confusos, conductas contradictorias, malestares físicos, relaciones conflictivas, la persona puede sentirse como si estuviera flotando, sin rumbo, sin saber qué hacer. Un ejemplo que Slake utiliza es un estudiante universitario que recibe la noticia de que su esposa lo ha dejado por otro hombre, justo cuando está por rendir sus exámenes finales. El suceso precipitante es la noticia. Su percepción subjetiva: mi vida se derrumba, todo lo que creía era mentira, no puedo con esto. Y la desorganización: no puede dormir, tiene dolores estomacales, oscila entre la desesperación y la indiferencia, no puede concentrarse para estudiar. Eso es una crisis. Ahora vamos a adentrarnos en los principios fundamentales de la teoría de la crisis. Estos principios fueron desarrollados por diversos autores a lo largo de décadas de trabajo clínico, especialmente después de eventos traumáticos como el incendio de Coconut Grove en Boston, que marcó un antes y un después en la comprensión de la crisis. Primer principio: toda crisis tiene un suceso precipitante identificable. Aunque en algunos casos puede parecer que la crisis surgió de la nada, siempre hay un detonante. Puede ser un evento agudo como un accidente o una acumulación de tensiones que finalmente desbordan a la persona. Como dice el refrán, es la gota que derramó el vaso. Esa gota final es el suceso precipitante. Segundo principio, pues que existen dos grandes tipos de crisis y diferenciarlos es importante para entender cómo intervenir. Tenemos la crisis circunstancial. Son aquellas que ocurren por eventos inesperados, accidentales, externos. Puede ser un terremoto, una violación, la pérdida repentina de un familiar o un ser querido, un accidente automovilístico. Son crisis que pueden afectar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida y no están relacionadas con su desarrollo evolutivo. La característica central es su imprevisibilidad. Y tenemos también la crisis de desarrollo. Son aquellas que están vinculadas a las transiciones normales de la vida. La adolescencia, el matrimonio, la jubilación, el nido vacío, son crisis esperables en cierto sentido, porque forman parte del crecimiento. Pero cuando la persona no tiene los recursos necesarios para afrontar esa transición, puede desorganizarse y entrar en crisis. Un ejemplo podría ser un adolescente que no logra construir su identidad y se siente completamente perdido. O una persona recién jubilada que no sabe qué hacer con su tiempo y entra en depresión. Aunque son crisis esperables, no por eso son menos dolorosas. El tercer principio de la crisis es que implica desorganización y desequilibrio. La persona pierde su centro. Las áreas en las que antes funcionaba de manera integrada ahora están desconectadas. Puede sentirse física y emocionalmente agotada, con sentimientos de desamparo, confusión, inadecuación. Su funcionamiento en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales se ve afectado. Es como si el tablero de control de su vida se hubiese apagado. El cuarto principio es que la crisis tiene un límite de tiempo. Ya lo mencionamos.
pero es importante insistir. Kaplan señaló que la crisis típicamente se resuelve en un periodo de 4 a 6 semanas. Repito, esto no quiere decir que la persona esté totalmente recuperada. Más bien, que la fase aguda de desorganización tiende a disminuir en ese lapso. El ser humano no puede tolerar niveles altos de desorganización por periodos prolongados. De alguna manera, el organismo busca restaurar el equilibrio, aunque sea de manera disfuncional. El quinto principio es la crisis que coexiste el peligro y la oportunidad. Este a lo mejor es el principio más esperanzador. La crisis es un punto de inflexión. El peligro está en que la reorganización que ocurra sea hacia un funcionamiento más bajo, con más restricciones, más aislamiento, más sufrimiento. Y la oportunidad está en que puede ocurrir una reorganización hacia un funcionamiento más alto con nuevas capacidades, más autoconocimiento, más apertura hacia el futuro. Por eso es tan importante la intervención oportuna. En esas semanas de crisis, la persona está especialmente abierta al cambio, a nuevas perspectivas. Es el momento de mayor plasticidad, de mayor posibilidad de transformación. Si la ayudamos bien, puede salir fortalecida. Si no, puede quedar atrapada en patrones disfuncionales. Ahora vamos a conocer las etapas por las que atraviesa una crisis. Es importante entender que no todas las personas pasan por estas etapas de manera lineal y ordenada, pero este modelo nos da un mapa para entender el proceso. El modelo más conocido es el de Kaplan, que luego fue ampliado por Horowitz, identificaron 4 etapas fundamentales: el impacto, la negación-intrusión, la translaboración y la resolución. Vamos a ver cada una en detalle. Imagínate esto como un viaje emocional. No es un camino recto. Hay idas y vueltas, pero todas las personas pasan por una crisis y transitan por alguno de estos momentos. El impacto es la reacción inmediata al suceso precipitante. La persona puede sentirse conmocionada, en estado de shock, puede llorar, gritar, desmayarse o por el contrario puede quedarse en un estado de aturdimiento emocional, como si no pudiera procesar lo que está pasando. En esta etapa, la respuesta es casi refleja. No hay elaboración cognitiva, solo una reacción visceral. Es como cuando nos golpeamos y primero sentimos el dolor antes de entender qué pasó. En esta etapa, la persona necesita contención. Necesita sentir que no está sola, que alguien está ahí. Los primeros auxilios psicológicos que vamos a ver en las próximas clases son especialmente importantes en esta fase. Imagina a una madre que recibe la noticia de que su hijo tuvo un accidente. En el momento del impacto puede gritar, puede quedarse en blanco, puede no reaccionar. Su cuerpo reacciona antes que su mente. Esta es la etapa del impacto. La segunda etapa es la más compleja y en muchos sentidos la más contradictoria. Horowitz la describe como una alternancia entre dos estados, la negación y la intrusión. Hablamos de la negación. Este es un mecanismo de defensa necesario. La persona no puede procesar toda la realidad de una vez. Entonces, en algunos momentos, actúa como si nada hubiese pasado. Puede ocuparse en actividades cotidianas, puede no hablar del tema, puede decir estoy bien. No es que esté mintiendo, es que en su psiquismo necesita ese respiro para no colapsar. La intrusión
La intrusión, por otro lado, es cuando la realidad irrumpe. La persona no puede dejar de pensar en lo ocurrido. Tiene pesadillas, recuerdos recurrentes, pensamientos que no pueden detenerse. Puede sentir que está obsesionada con el tema. Y así, la persona va oscilando. Un momento está negando, al siguiente está invalidando está invadida, por recuerdos, y esto es normal, es parte del proceso. Lo importante es que con el tiempo estos dos estados se van integrando. La persona empieza a poder pensar en lo ocurrido sin que se desborde y también puede tener momentos de descanso sin negarlo completamente. Imagínate una persona que ha perdido a su pareja. Puede pasar días organizando el funeral, atendiendo visitas, ocupándose en las cosas prácticas. Ahí estamos en la negación. Pero al llegar la noche, cuando se queda sola, las imágenes, los recuerdos, la angustia, la soledad se hacen presentes. Esa es la intrusión. En la tercera etapa, en la translaboración, este es un concepto central en la intervención en crisis. Translaborar, translaborar significa literalmente trabajar a través de. Es el proceso activo en el que la persona elabora lo ocurrido, le da sentido, integra la experiencia en su historia de vida. Es una etapa donde la persona habla, reflexiona, se permite sentir, pregunta, busca información, confronta sus creencias. No es un proceso fácil. Puede implicar dolor, lágrimas, confrontaciones, pero eso es necesario. La translaboración no es algo que la persona haga sola. A veces puede hacerlo con amigos, con familiares, con su pareja. Otras veces necesita acompañamiento de un profesional. En la intervención en crisis, gran parte de nuestro trabajo es facilitar este proceso de translaboración. Preguntas que acompañan esta etapa puede ser: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué necesito cambiar? Es importante que la translaboración no es solo intelectual, es entender racionalmente lo que pasó. Es también emocional, es permitirse sentir la tristeza, la rabia, el miedo, y es integrar emociones en la experiencia. La última etapa es la resolución. En esta, la persona ha integrado la experiencia de crisis en su vida. Ya no es algo que domina, sino algo que forma parte de su vida. Puede recordar lo ocurrido sin que le desborde emocionalmente. Es importante destacar que la resolución no significa olvidar o volver a ser exactamente como antes. La persona que nunca vuelve a ser la misma ha cambiado. La resolución implica una reorganización que puede ser hacia un funcionamiento más alto o más bajo. Es una resolución positiva, la persona que emerge de la crisis con nuevas capacidades. Puede haber un mayor desarrollo de tolerancia a la frustración, una visión más realista de la vida, relaciones más auténticas, una nueva dirección profesional, una espiritualidad más profunda. En una resolución negativa, la persona puede quedar atrapada en patrones disfuncionales, como el aislamiento, la desconfianza crónica, la depresión, consumo de sustancias, incapacidad para comprometerse en nuevas relaciones. Por eso, la resolución no solamente es un punto de llegada, es el resultado de todo proceso. Y como veremos en clases posteriores, nuestra intervención puede hacer la diferencia grande en la dirección que tome esta resolución. Una pregunta importante que debemos hacernos como psicólogos es:
¿Por qué? Algunas personas salen fortalecidas de una crisis y otras quedan profundamente dañadas. La teoría de la crisis identifica tres grandes grupos de factores que influyen en la resolución. El primero de estos son los recursos personales. Esto incluye la fortaleza del yo, la capacidad de regular las emociones, la historia previa de afrontamiento de situaciones difíciles, la autoestima, la capacidad de pedir ayuda. Una persona que ha enfrentado otras crisis en su vida y ha aprendido de ellas, tiene más probabilidades de manejar una nueva crisis. También influyen los conflictos no resueltos del pasado. Si una crisis actual reactiva heridas antiguas, la persona estará más vulnerable. Como segundo factor, tenemos los recursos sociales. Aquí entra la familia, los amigos, la comunidad, las personas que cuentan con una red de apoyo tienen muchas más probabilidades de resolver positivamente una crisis. No se trata de tener gente alrededor, sino de que esa gente ofrezca un apoyo adecuado, escucha, contención, ayuda práctica, compañía. A veces, incluso cuando hay personas dispuestas a ayudar, si no saben cómo hacerlo, pueden terminar haciendo más daño que bien. El tercer factor son los recursos materiales. Este puede parecer el menos psicológico, pero es fundamental. Una persona que pierde su empleo y no tiene ahorros, que no tiene dónde vivir, que no tiene acceso a servicios de salud, está en una situación mucho más vulnerable. La falta de recursos materiales puede transformar una transición manejable a una crisis severa. Por eso, en intervención en crisis, a veces nuestra labor incluye ayudar a la persona a conseguir recursos materiales básicos, como la comida, albergue o atención médica. Estos tres factores interactúan entre sí. Una persona con buenos recursos personales puede compensar una red social débil, o una persona con una red social fuerte puede sostenerse aunque sus recursos personales sean limitados. Nuestra tarea como interventores es identificar cuáles de estos factores están presentes y cuáles faltan, para movilizar lo que hay y ayudar a construir lo que no está. Un error muy común en estos tres conceptos, que es crisis, estrés y enfermedad, pues es importante aclararlos porque, porque con estos podemos dar una intervención adecuada. El estrés puede ser crónico, puede durar meses o años. La crisis, en cambio, es un estado agudo, limitado en el tiempo. Además, la crisis, la persona está más abierta a la influencia externa, más sugestionable, más vulnerable a la desorganización. El estrés crónico, la persona puede mantener cierto nivel de funcionamiento, aunque con costos. Por último, la crisis tiene potencial de crecimiento, mientras que el estrés suele asociarse por desgaste o deterioro. Si hablamos de crisis y enfermedad mental, esta distinción es muy importante. Una crisis no es una enfermedad mental. Cualquier persona, incluso la más saludable psicológicamente, puede tener una crisis ante una situación abrumadora. Los síntomas de una crisis como ansiedad, insomnio, irritabilidad, desorganización pueden parecerse a los de algunos trastornos, pero su origen es distinto. La crisis es una reacción ante un evento externo o una transición vital. Es esperable en cierto sentido, como dice un viejo adagio, en intervención en crisis es una respuesta normal ante una circunstancia anormal.
La enfermedad mental, en cambio, es un patrón persistente de malestar o disfunción que no necesariamente está vinculado a un evento desencadenante específico. Una persona con depresión mayor puede estar deprimida sin que haya ocurrido nada malo en su vida. Esto no significa que una persona con enfermedad mental no pueda tener una crisis. Por supuesto que puede. Y también una crisis puede desencadenar o agravar a una enfermedad mental. Pero no son lo mismo. Y tratarlas como iguales lleva a intervenciones inadecuadas. Para una crisis, lo único indicado es una intervención breve, focalizada en el aquí y ahora, con énfasis, movilizar recursos y facilitar la translaboración. Para una enfermedad mental puede ser necesario un tratamiento más prolongado con abordajes específicos según el diagnóstico. Antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Comenzamos entendiendo que es una crisis, un estado temporal de desorganización en el que las herramientas habituales no funcionan. Vimos que en chino, crisis significa peligro y oportunidad. Una dualidad que nos recuerda que en medio del caos también hay posibilidad de crecimiento. Identificamos las características de las crisis, que es temporal, que genera desorganización, hay un colapso en las estrategias de afrontamiento y tiene potencial de cambio positivo o negativo. Analizamos sus componentes como el suceso precipitante, la percepción subjetiva y la desorganización. Recorrimos los principios clave de la teoría de la crisis, incluyendo la distinción entre crisis circunstanciales y de desarrollo. Aprendimos las etapas por las que atraviesa una crisis: impacto, negación, intrusión, translaboración y resolución. Y entendimos que la resolución depende de factores personales, sociales y materiales. Finalmente, diferenciamos la crisis del estrés y de la enfermedad. Una distinción fundamental para no confundirlos en la práctica clínica. Todo esto es la base por la cual construiremos el resto de la materia. En las próximas clases aprenderemos cómo intervenir, cómo aplicar los primeros auxilios psicológicos y cómo diseñar una terapia para crisis. Y cómo todo esto se sustenta en la evidencia científica. Bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, por esta clase. Esperemos que haya quedado bien claro y que hayan comprendido todos estos conceptos. Nos estaremos viendo próximamente. Que tengan un excelente día. Hasta luego.